No vale mucho. ¿Segura que quiere venderlas? Necesito el dinero. ¿Es tan urgente? ¿Cuánto? Como dije, no vale mucho. Cualquier cantidad funciona. Marina. Hola. Hola. ¿Cómo me encontraste? No fue fácil. Fui a la casa de Valia, luego fui a tu casa y luego pasaba por aquí y te vi. Tuve mucha suerte. ¿Y por qué me buscabas? Bueno, un hombre soltero siempre está dispuesto a ver a la mujer hermosa que le gusta. Valera, eres un buen hombre, pero seré sincera. No pierdas tu tiempo conmigo. Estoy casada y amo a mi esposo a pesar de todo. Entiendo, pero quería hablar contigo. Me gustaría ayudarte. Te buscaba para ofrecerte un trabajo. Eres economista, ¿no? Una economista que nunca ha trabajado. Pierdes el tiempo. En verdad nunca dejas de sorprenderme. En estos casos las personas dicen que no saben nada, pero que aprenden rápido. No sé si aprenderé rápido. Nunca he hecho algo así y no quiero probarlo contigo porque un error en las cuentas sería fatal. Escucha, ya nos alejamos mucho de mi auto. Vamos a almorzar a un buen lugar. Valera, pensé que estaba claro. Aún no estoy lista para una nueva relación. Sí, entiendo. Escucha, quiero darte un consejo para que recuperes a tu esposo. ¿Eso quieres? Recuperar a tu esposo. Bien, vamos al auto. Vamos, con cuidado. Bien, crucemos rápido, bien. Eso. Lamento haberte amado. Bueno, todo es muy simple. Episodio No debes 3. presionarlo. Dale espacio. Que sea libre. No lo presiones. Pero me preocupo por él. Según tengo entendido, tu esposo ya es un adulto. Cuando vives tantos años con alguien, es difícil olvidarte de él. Estoy acostumbrada a hacerle la comida y a lavarle la ropa. Yo hacía todo por él. Ya veo. Los hombres así se aburren muy rápido. No saben apreciar lo que tienen. Pero créeme, ese sujeto no vale la pena. Deberías olvidarte de él. No puedo. Claro que sí. Y otro hombre podría ayudarte a hacerlo. Ni siquiera preguntaré cuál hombre. Bueno, creo que es un poco obvio que hablo de mí mismo, claro. ¿Acaso no quieres mi ayuda? Tal vez sí. Grandioso. Creo que pronto él se dará cuenta de que te necesita y entonces él se va a preocupar. Aunque él piensa que soy una asesina. Encontremos al asesino. Lo estás buscando, ¿cierto? No tengo opción. Le probaré a Víctor que soy inocente. Muy bien. Entonces, yo te ayudaré. Con una condición. ¿Cuál es? Volveremos a salir. Está bien. Perfecto. Entonces eras tú quien tenía, Marina. Estábamos muy preocupados. ¿Dónde estabas? Hola. Hola, Hola, Valera. Dennis. Te conozco. Eres el esposo de Valia, la repostera que hace los postres para mi restaurante. No solo para el tuyo. No tienes de qué preocuparte. Marina está bajo mi protección. Conozco a Marina desde la escuela. No confío en que la cuide cualquiera. Todo está bien, Denis. En serio. No te preocupes. Dale mis saludos a Valia. Lo haré. ¿Vas a entrar? No, tengo cosas que hacer. Vamos, Valera. Claro. Prometí enseñarle a Valera las especias que compré hace poco. Soy dueño de un restaurante. Sé mucho sobre especias. Marina dijo que me iban a sorprender. ¿No quieres venir? No. Muy bien, adiós. Apesta a vainilla. ¿Estás cocinando de nuevo?
Pensé que te gustaba ese olor. Mentí. Bueno, lo siento. ¿Acaso ocurrió algo en el trabajo? Algo así. Arruinaste mis planes. ¿Planes? ¿A qué te refieres? ¿Por qué le presentaste a ese sujeto a Marina? Siempre está con ella. ¿Pero qué tiene eso de malo? Valera es un buen hombre y ella necesita que la apoyen. Yo iba a apoyarla, Valia. Yo. Interesante. ¿Por qué tú? Lo sabrás muy pronto. Marina es mi amiga. Y tú mi esposo. ¿Por qué actúas como si ocultas algo? Si ocurre algo, será mejor que me digas que... ¡Valia! Todo lo que hago es por nosotros. Me gustaría creerte. ¿Estás trabajando? Hola. Hola. Eso es bueno. Sí, trabajo en un nuevo acuerdo. ¿Quieres verlo? No, acabo de llegar. Estoy agotado. Bueno, en ese caso, ¿quieres salir a beber algo? ¿Qué hay de nuevo, Kostya? Un acuerdo. No hablo del trabajo. ¿De qué están hablando? ¿Cómo se comportan? ¿Qué están discutiendo? No hay mucho que decir. Los investigadores han hecho algunas preguntas. ¿Has visto a Marina? Sasha se comunica con ella a menudo. Dice que Marina tiene un nuevo pretendiente. Valera. Valia los presentó. Es dueño de un restaurante. ¿Valera? ¿Dueño de un restaurante? Sí. Él le ofreció un puesto en su restaurante. No. Ella no se saldrá con la suya. Víctor, ya olvídalo. Es obvio que no fue ella. Los investigadores no descubrieron nada. Fue ella, Kostya. Ella quería matarla y lo hizo. Marina siempre dijo que haría lo que fuera para estar conmigo. Bueno, piensa lo que tú quieras. ¿Y bien? ¿Vamos a beber algo? No. Tengo otros planes. Un café sin azúcar. Y llama al dueño. Víctor Kropotkin lo busca. Bien. ¿De qué quieres hablar? Aún no sé si será una conversación pacífica o no. No debes empezar una conversación así. Escuché que estás cuidando a mi esposa. Le ofreciste un trabajo. Lo hice. Tú la abandonaste. Creo que ella mató a la mujer que yo amaba y debe responder por su crimen. Creo que no deberías desearle el mal a alguien que te dedicó 10 años de su vida. ¿Estás completamente seguro de que ella es la asesina? Sí, estoy seguro de eso. ¿Quiere decir que no conoces a Marina? ¿Tú sabes quién lo hizo? Así es. Deberías cuidar tus espaldas. ¿No pagarás por el café? Llévate la taza. Está bien.
Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Valia Sosekova. Un placer. Ya no puedo seguir callada. Confesaré todo. La escucho. Marina es mi amiga. Pero este caso es muy serio. Sí. Tome asiento, por favor. Gracias. Bien. No tenga miedo, Valia Sosetkova. Sosetkova. Puede decirme todo lo que sepa. Esa noche Marina fue al departamento de Tatiana. ¿En serio? ¿Y cómo sabe usted eso? Marina me lo dijo. Dijo que hablaría con Víctor y que luego iría a confrontar a su amante. Interesante. ¿Puedo anotar su testimonio? ¿Qué ocurrió luego? ¿Qué le dijo Marina? Me dijo que entró al departamento de Tatiana y la encontró muerta. Se asustó y huyó. No sé qué ocurrió después de eso. Entonces, la señora Marina ocultó información sobre el caso. ¿Puedo irme? Por supuesto. Le agradezco por su colaboración. Hasta luego. Marina, disculpa, ¿te desperté? Te entiendo, tampoco pude dormir. Me levanté temprano y no quise despertar a Denis. ¿Podemos vernos hoy con Sasha? Es que me gustaría hablarles. Reservaré en mi restaurante favorito. Adiós. No quiero hablar del pasado, ni de cómo pudieron ser las cosas. Hablemos del futuro. ¿Tienes algo planeado? Si es así, dinos qué es. Porque yo también quiero decirles algo. Denis me compró una cocina. Quiere que abra una repostería, pero yo no quiero hacerlo. Bueno, yo planeo cerrar mi floristería. Yo no sé qué voy a hacer. Tal vez me arresten. Estamos muy tristes. Deberíamos pensar en lo positivo. ¿Cómo? ¿Qué píldora debo tomar para hacerlo? Marina se casará con Valera. Tendrán hijos y van a abrir otro restaurante. ¡Qué gran imaginación! Y yo me olvidaré de la repostería, me volveré nutricionista y ayudaré a muchas personas a tener cuerpos saludables. Ya lo verán. Según tu lógica, yo me dedicaré a quemar las flores de los jardines. Seré una enemiga de la naturaleza. Volvamos a vernos en 10 años y veamos si se cumplió. Marina, tenemos que irnos. ¿A mí no me saludas? No hay tiempo. Kostia me llamó. Víctor le dijo que van a arrestar a Marina. Como dijimos. ¿Cómo lo sabe? Parece que el investigador encontró un testigo que vio a Marina en el departamento de Tatiana. Sabía que sucedería. Bien, no hay tiempo que perder. Yurkov vendrá por ti. Debemos irnos. Pero pensarán que soy culpable. Debes intentar salvarte. Te sacaré por la puerta trasera. Mi auto está estacionado ahí. También iré. No. Vamos, rápido. Valia. Oye, cálmate. Tranquila. Denis, ¿a dónde vamos? No lo sé. Seguiré conduciendo hasta estar seguro de que no nos siguen. ¿Y bien? ¿Qué vamos a decir si viene el investigador? Mentiremos. Estoy molesta con Marina, pero no meteré en problemas a Denis. Entonces, ¿cuál será esa mentira? Bueno, que llegamos juntas, lo cual es cierto. Luego, Marina se fue a su casa. Tal vez olvidó apagar la estufa. Aunque no creo que nos crean. Nos arrestarán por ser cómplices.
No creo que lo hagan. ¿Por qué estás molesta con Marina? No te incumbe. Vamos, soy tu amiga. ¿No viste cómo ella miró a Denis? Te lo he dicho 1000 veces, estoy celosa. No te preocupes por eso. Ella lo miraba como a un amigo. Pero él siempre quiere estar con ella. Me estoy volviendo loca y no puedo evitarlo. Es tu imaginación. Creo que él planeó todo esto para estar con ella. Te equivocas. La policía está llegando. ¿Qué? ¿Están listos? Ustedes, vengan conmigo. Tú, quédate aquí. Vigila todas las salidas. Bien. Vamos a trabajar. Vamos a actuar de forma natural. Sonríe. Bien, revisen todo el recinto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Dónde está la señora Marina? Dijo que iría a casa. ¿Sí? ¿Hace cuánto se fue? Hace 10 minutos. ¿No la vieron hablando con nadie? Solo habló con nosotras. ¿Sí? ¿Sobre qué hablaron? ¿Fue una conversación casual? ¿Hay algún problema? Casual, dices. ¿Qué encontraron? Kropotkin no está aquí. Ajá. Escuchen bien. Díganle a la señora Marina que está en problemas. Y será peor si sigue huyendo de nosotros. Pronto la encontraré. Vamos a su casa. Vamos, chicos, rápido. Ya llegamos. Esta es la cabaña de un amigo. ¿Sabías que vendríamos aquí? Por eso compré comida. Debería entregarme a la policía. Vamos. Si todo sale bien, ellos descubrirán que soy inocente. Marina, no funcionará. Alguien te delató. Por eso la policía sabe lo que hiciste esta noche. ¿Saben que fui a ver a Tatiana? Y ahora sabes que no fui yo. No lo sé. Víctor pudo haberte dicho. O tal vez Valia. ¿Valia lo sabía? Sí. Marina, no sabes guardar un secreto. Valia es mi amiga. Confío en ella. Y Víctor es tu esposo. Pero Víctor me odia. Valia no. Ella debe agradecerme de que te conoce por mí. Valia siempre estuvo celosa de ti. ¿De qué hablas? Cuando tú estabas con Víctor, todo estaba bien. Pero cuando terminaron, ella enloqueció. Eso no explica nada. ¿Por qué crees que ella quiso presentarte a Valera? Fue por sus celos. Entonces hablaré con ella. Debes saber que yo amo a Víctor. Pero no sabe a quién amo yo. No le harás daño, ¿verdad, Denis? Vamos. ¿Vienes aquí a menudo? Cuando quiero estar solo. Ni siquiera Valia sabe de este lugar. Luce cómodo y tranquilo. ¿Recuerdas cuando nos escapamos por 2 días de la escuela y nos escondimos en una cabaña? Ni me recuerdes, me metí en problemas por eso. ¿Recuerdas lo que hicimos? ¿Recuerdas? Debo decirte que ese fue mi primer beso. Y fue el mejor. No le digas nada de eso a Valia. No, no estoy tan loco. Me gustaría repetirlo. Vamos, Denis. Solo somos amigos. Sí, solo somos amigos, pero yo fui quien te salvó. ¿No merezco un beso en la mejilla? Denis, vamos, no seas tonto. Bien, iré a tu departamento a buscar tus cosas. Dame las llaves. ¿Está bien? Ponte cómoda. Debería irme a casa.
No me responde. ¿Dónde estarán? Tal vez están con la policía dando sus declaraciones. No, están escondidos en algún lugar. Entonces llámalos. Los he llamado muchas veces. Valia, cálmate. Denis volverá a casa pronto. Sí, hola. ¿Denis? Soy Valera. Estoy buscando a Marina. La llamé, pero no responde. ¿Sabes dónde está? Yo tampoco sé dónde está Marina. Espera. Ustedes iban a reunirse. ¿Qué ocurrió luego? Nos reunimos, pero la policía llegó y ella escapó. ¿A dónde? No lo sé. ¿Qué haces aquí? Lo mismo digo. Este es mi departamento. ¿La ayudaste? ¿Sabes dónde está? No lo sé. Dime la verdad, Denis, ahora. Déjame en paz. No puedo decirte dónde está. Eres un traidor. No lo perdonaré. Lo sabes todo. Sabes lo que ella hizo y decidiste ayudarla. Es mi problema. Tú tampoco fuiste honesto conmigo, ¿bien? Tienes dos opciones. O vas con Yurkov y la entregas a Marina, o te despediré ahora mismo. Dame 2 días. Le pediré a Marina que hable con Yurkov. 2 días. Bien, como tú quieras. Ahora largo de aquí. Oh. Pensé que ya estabas durmiendo. ¿Qué haces despierta? ¿Por qué estás tan callada? Es difícil hablar cuando tu esposo desaparece. Valia, no empieces. ¿A dónde la llevaste? No te diré. Debes decírmelo. Pensé que confiabas en mí, Denis. Si alguien decidiera interrogarte, dirías la verdad. ¿Crees que esto es una broma? Dime dónde está. No puedo decirte, no confío en nadie. Alguien delató a Marina con Yurkov. ¿Sospechas de mí, no? Increíble. Mi esposo me acusa de ser una soplona. Pensé que tal vez se lo dijiste a alguien sin querer. Oye, estoy realmente cansado. Vamos a dormir. ¿Mm? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Sonabas preocupada por teléfono. Todo es un desastre. Denis llegó a las 2 de la mañana cansado, pero yo no pude dormir. ¿Y qué harás? Quiero encontrar a Marina y saber qué hacen. ¿Cómo lo haremos?
Él me dijo que le llevaría algo de comida. Ahora debemos seguirlo. Costia me matará. Sube, yo también quiero encontrar a Marina. Ay. Alguien ordenó un pastel de 3 pisos, con flores y decorado. Me quedé sin leche. Ahí viene. Entonces así se siente un ave cuando está enjaulada. Qué aburrido. No tan rápido. Él podría vernos. Tranquila. Creo que nos vio. Estamos perdidas. Te dije que no te acercaras tanto. Vale, ¿acaso quieres conducir tú? Lo siento, Sasha. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. Вью над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, расстилается жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот, дожидается. Жених у ворот, ой, жених у ворот. Esto debería funcionar. El ave va a volar. Listo.